ministrando los corazones de cada uno de mis hermanos y mis hermanas esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, fíjense que yo quiero compartir con usted hoy algo de lo cual habíamos estado o hemos venido hablando de alguna manera concerniente a la restauración de las 12 puertas de Jerusalén. Yo no sé qué tanto usted todavía mantenga fresca en su memoria concerniente a esto que hemos venido hablando de la restauración de las 12 puertas de Israel. Nos quedamos, creo, no estamos parados en la cual nos quedamos en la puerta del muladar. Hemos de seguir con la puerta de la fuente. Pero fíjese que basado a una pregunta o una, no diría pregunta, sino a una aportación que surgió, creo, en el estudio de la segunda puerta, que cómo hay gente que se opone a dicha restauración. Cómo hay enemigos, llamémoslo así, que se oponen, hermano, a que las vidas sean restauradas. Entonces, a este tema, al día de hoy, yo quisiera llamarlo, más que los enemigos de la fe, serían los enemigos de la restauración. Mire, pues, ¿usted tiene algún enemigo? ¿Usted tiene alguno? Yo creo que usted no es de aquellos que pensó, como la canción, yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Porque más de 1,000,000 de amigos, hermanos, salen millones de enemigos. Y mira, pues, y el asunto, hermano, el asunto no crea de que son amigos, enemigos convencionales. Son enemigos que se oponen al propósito de Dios. Son enemigos que se oponen a lo que Dios ha determinado hacer. Mire, pues, para romper un poquito el hielo. ¿Usted se acuerda cuando se iba a casar? ¿Alguien se acuerda cuando se iba a casar? Amén. Sí. ¿Usted se acuerda cuando fue a pedir permiso por su amada? Amén. Que todo fue así bien calidad. Vamos a tener un nuevo miembro en la familia. Venga para acá, papayito. ¿Ah? No. Hubo más de alguno que se opuso. ¿A poco sí? No. Ah, dichoso tú, ¿ah? ¡Qué bendición la tuya! A ti sí que te pasó la de Adán, ¿va? Gloria a Dios. Hasta se la trajeron ahí, ¿va? Pero mira, pues, se presentan enemigos. Ahora, en nuestro camino, y mire que esto viene, hermano, o esto surge porque de alguna manera, cuando ya después de tanto pero y tanta cuestión que nos ha puesto a nosotros, yo veo que nosotros, mire, pues, usted es todavía de esta casa. Yo veo que nosotros como casa, como hermanos, tenemos enemigos. Tenemos enemigos. Entonces, y son enemigos, hermanos, que son fuertes, poderosos, grandes, que de alguna manera, ¿sabe qué? Nos han de hacer la guerra. Entonces yo le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Nehemías, el capítulo 4. Libro de Nehemías, capítulo 4, y del versículo 1 en adelante. Fíjense que desde el capítulo 4 al capítulo 6 aparecen estos tres enemigos. Y me llama la atención porque fíjense que uno era gobernador, el otro era un principal y el otro era un líder. Miren qué tremendo esto. Uno era gobernador, el otro era un principal y el otro era líder. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las potestades en una vigilia?
de las potestades y de los principados, ¿verdad? Y hablamos de los gobernadores. Nehemías capítulo 4, versículo 1, lo tenemos. Miren cómo dice la escritura. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció. ¿Cómo fue? En gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Fíjense que la palabra escarnio es la misma palabra, e hizo burla. Es decir, se burló de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Fíjense que lo que me llama la atención a mí de esta cuestión acá es de que tanto Sanbalat, fíjense que Sanbalat era el gobernador de Samaria, no de Samaria, de una parte de Samaria. Pero aparece un aliado llamado Tobías. Y más adelante en el capítulo 6 aparece el otro aliado, el cual se llama Gesem. Ahora, estos tres personajes, ¿sabe qué? Se opusieron de alguna manera a que Nehemías restaurara la ciudad. Ahora, si hay algo, hermano, que tenemos que tener muy en cuenta nosotros, mire pues, cada vez que se habla de restauración, se levantarán enemigos grandes. Y si Dios te ha traído a esta casa para restaurarte, tenlo en cuenta que vas a tener enemigos, y enemigos grandes. Porque son enemigos que se oponen a que la restauración pueda llegar al lugar. Ahora, yo me di un poquito a la tarea y estaba notando unas cosas. ¿A quién de nosotros le gustaría vivir en ruinas? ¿Ve que nadie? ¿A quién de nosotros le gustaría vivir en medio de un basurero? A nadie. Pero, ¿por qué será que a nosotros no nos gustaría vivir en medio de ruinas o en medio de un basurero? Porque no pertenecemos a ese estilo de vida. Porque de alguna manera, ciertamente lo que decíamos la vez pasada, de ahí Dios nos ha sacado. Y si ya Dios nos sacó de ahí, ¿cómo nosotros o por qué tendríamos nosotros que volver de donde Dios ya nos sacó? No tiene lógica, no tiene sentido. Pero ¿por qué Sanbalat se opone tanto a que Nehemías restaure la ciudad? Porque ellos ya están, mire, esto para mí fue importante cuando yo analicé esto. ¿Sabe por qué el enemigo se enfurece? Porque hay gente, y mire, pues, voy a hablar claro, gente que se enfurece cuando Dios empieza a restaurar vidas. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya están acomodados a vivir ese estilo de vida. Ellos ya están cómodos. Es decir, ellos ya están acostumbrados a vivir entre las ruinas. Ellos ya están acostumbrados a vivir entre la basura. Y no quiere que nadie llegue a restaurar los muros. No quiere que nadie llegue y restaure la ciudad. Porque ellos están cómodos en esa situación en que están.
me llamó a mí la atención que fíjense que Zambalat, miren, pues, su nombre significa fuerza. Quiere decir que esto no es cualquier enemigo. Quiere decir, hermano, perdónenme, pero mire, en cuestiones de guerra espiritual sabemos que hay principados, gobernadores, hay huestes, y por último aparecen espíritus inmundos. Pero no sería lo mismo sacar un espíritu que sacar a un principado. Mire, pues, un ejemplo de eso. No es lo mismo un espíritu inmundo que un demonio. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo un demonio que un espíritu inmundo. Ahora, otro día vamos a hablar de esas cuestiones, pero Zambalat quiere decir fuerza. Ahora, miren la oposición que encontró entonces Nehemías. Una fuerza opositora. Cada vez que tú y yo dispongamos nuestro corazón para restaurar la vida de alguien más, ¿sabes contra qué nos vamos a encontrar? Con una fuerza. Y es una fuerza opositora cuya función, ¿sabes cuál es? Es debilitar la fuerza con la que tú estás haciendo la obra. Por eso es que muchos en el camino se desaniman. Por eso es que muchos empiezan y a veces no terminan. ¿Cuál es la razón entonces por la cual empiezan y no terminan? Porque a medio camino se quedan y pareciera ser que ya no quieren seguir. Porque llegaron al momento donde había que restaurar y encontraron una fuerza diabólica opositora, la cual se oponía a la restauración. Y cada vez que nosotros encontramos, y mire, y este tipo, ¿saben qué consistía su forma de trabajo? Mire pues, en la intimidación. En la intimidación. Porque ¿qué dice él? Mire cómo dice él. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿A quién le está atribuyendo él la restauración de los muros? A los débiles judíos. ¿Y de parte de quién vino la restauración de los muros? Fue de parte de Dios. No fue de parte de los judíos. Pero ¿a quién está atacando él? Él no está atacando a Dios. ¿A quiénes está atacando él? A los judíos. ¿Sabes qué? El enemigo sabe plenamente cuando Dios nos ha llamado a hacer una obra. El enemigo sabe plenamente cuando Dios te ha llamado y te ha capacitado para hacer una obra. Pero él no se levanta en contra de Dios. Él se levanta en contra de aquellos que Dios ha llamado a hacer esa obra. ¿Estamos aquí? Entonces, el asunto, él no se mete con Dios. ¿Con quién se mete él? Con los instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para intimidarlos. Para intimidarlos. Porque la intimidación es el método que usa Zambalat. ¿Para qué? Para detener la restauración. ¿Alguna vez a usted lo han intimidado? ¿Sí? ¿Alguna vez a usted lo han intimidado? Que lo tratan de menos. ¿Sí? Que le dicen, si ni papeles tienes, si ni inglés hablas. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y mire, y ahora vamos a aprender cuál es la razón o qué hay detrás de cada intimidación del enemigo. Porque sabe que a pesar de que sea fuerte, a pesar de que tenga fuerza, pero poderoso es Dios quien nos ha llamado. Poderoso es Dios quien nos sostiene. Pero ¿sabes qué? Él constantemente te estará acusando. Constantemente te estará intimidando. ¿Sabes qué? Fue el mismo método que usó Goliat con David. Fue el mismo método que usaba Goliat con Israel.
¿Cuál era el método que usaba Goliat con Israel? Intimidación. ¿Habrá algún hombre entre ustedes que sea capaz de pelear conmigo? ¿Quién era el grande? Goliat. ¿Quién era el fuerte? Goliat. ¿Quién era el preparado? Goliat. ¿Habrá entre ustedes un hombre que sea capaz de pelear conmigo? ¿Qué hacía el pueblo? Se intimidaba. ¿Qué hacía el pueblo? Corría. Cuando Dios ha llamado a alguien, escúcheme bien esto, cuando Dios ha llamado a alguien para derribar gigantes, no se intimida. Cuando Dios ha llamado a alguien para restaurar, no se intimida. Si Dios te ha llamado a pelear y a derribar gigantes, no te intimides a la voz del gigante. Por eso cuando David llega con el gigante, ¿sabes qué? Y dice la Biblia, y sale aquel gran paladín otra vez, como hacía hacerlo de costumbre. ¿Sabes qué fue lo que dijo David? ¿Sabes cuáles fueron las palabras de David? ¿Quién es este incircunciso que ha provocado? ¿A quién ha provocado? Al Dios de los escuadrones de Israel. ¿Sabes? Mientras que aquellos estaban intimidados, David se dio cuenta, no, un momento. Si ellos lo han logrado intimidar, a mí no me vas a intimidar. ¿Por qué? Porque yo he sido enviado. ¿Para qué? Para derribarte. Si a ellos tú los intimidas hablándole de esa manera, si a ellos tú los intimidas gritándole de esa manera, ¿sabes qué? Te voy a demostrar entonces quién es el que viene delante de mí. Te voy a enseñar quién es el que pelea por mí. Te voy a enseñar quién es el que camina frente a mí. Por eso, y mire esto, cuando mira a David que va con su onda, ¿cuáles fueron las palabras de David? ¿Cuáles fueron las palabras que le dirigió Goliat a David? ¿Acaso soy un perro para que vengas con palos y piedras? O sea, le está diciendo, ¿no te das cuenta lo fuerte que soy? Es decir, deberías de venir con tanques de guerra, ¿verdad? Con aviones. Para que me puedas derribar a mí no va a ser tan fácil. Pero ¿cuál fue la respuesta de David? Hoy Dios te ha entregado en mi mano. Hoy Dios te ha entregado en mis manos. En pocas palabras le está diciendo, hoy tú vas a saber que no te metiste con David. Hoy tú vas a saber que no te has metido con el ejército de Israel. Hoy tú vas a saber que no te has metido con el rey de Israel. Hoy tú vas a saber que has estado injuriando a un pueblo que se ha cobardado. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, cuando este personaje sale, llamado Sanbalat, ¿sabe qué? Sale de esa misma manera, porque su nombre, dijimos que significa ¿qué? Significa fuerza. Quiere decir que es el primero, mire pues, es el primero que se presenta, hermano, cuando va a empezar la restauración. ¿Usted cree que la lucha que tenemos nosotros como iglesia la tenemos nada más porque es, nada más por así? ¿Usted cree que las luchas que usted tiene personales, usted las tiene nada más por así? ¿Usted cree que las luchas que usted tiene, incluso para levantarse a orar, nada más por así? Las luchas que usted tiene, incluso para adorar a Dios en su intimidad, nada más es una lucha, nada más por así. No, señor. No. Porque si estás teniendo luchas, es porque Dios te está llamando ¿para qué? Para reparar muros. Y si Dios te ha llamado para reparar muros, ten conciencia de esto, que el primero que va a empezar a decir cosas, ¿sabe quién es? Sanbalat. Ahora, ¿sabes qué es lo más extraordinario de esto? ¿Sabes en qué consiste su arma? En difamar. Porque únicamente, ¿sabes qué hacen? Hablan. Hay gente que le gusta hablar. ¿Sabes qué? Allí se cumple lo que dice el proverbio, que hay hombres que sus palabras son como ¿qué? Como golpes de espada. Porque les gustan hablar.
y buscan asociaciones, buscan sus amiguitos, pero es que ellos no son capaces de pelear. Le pregunto yo, si era Sanbalat un principal, ¿no podría él haberse opuesto realmente a que Nehemías empezara la restauración? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque ya se había acostumbrado a vivir de esa manera. Ojo con esto. ¿Sabes qué, hermano? No te acomodes a vivir en ruinas. No te acomodes a estar viviendo en ruinas. ¿Por qué? Porque ellos ya están acomodados a ese estilo de vida. Hay gente que ya está acomodado a ese estilo de vida, a estar viviendo en ruinas. Ahora, como ya están acostumbrados, ¿sabe qué es lo que pasa cuando ellos oyen de restauración? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Sabe qué es lo primero que hacen? Se enojan. Se enojan. Se enojan, ¿por qué? Porque Dios está utilizando a alguien más. ¿Para qué? Para restaurar. Mira, ten en cuenta esto, que cuando Dios te empiece a usar, cuando Dios te empiece a levantar en una área, es cuando más acusación vas a tener. Es cuando más críticas vas a tener. Es cuando más oposición vas a tener. Es cuando más pareciera ser que das paso y no caminas. Que en lugar de avanzar, como que vas retrocediendo. ¿Sabes cuál es la razón? Porque hay un enemigo que se ha enojado. ¿Sabe lo que hace Sanbalat? Dice la Biblia que se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque llegaron a sacudirle sus ruinas. Llegaron a sacarle sus escombros. Deja entonces que se enoje el enemigo. Deja quien se enoje. Pero tú no dejes de hacer aquello que Dios te ha dicho que hagas. No importa se enoje quien se enoje. Hagamos tú y yo lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Porque si nosotros hacemos lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, ¿sabes qué? Lo demás es lo de menos. Dice la Biblia que este personaje se enojó. Pero no solamente se enojó, dice que se enfureció. ¿Tú has visto a alguien furioso? ¿Sí usted ha visto a alguien furioso, hermano? Furioso, furioso. Mire, le pega patadas a la puerta, le pega trompones a la pared, hermano. Es más, hasta le brillan los ojos. ¿Sí? Está furioso, no se le puede pasar nada enfrente. Es más, si un mosquito le pasa así y le anda haciendo cosquillitas ahí, ¿verdad? No se las desquita ni con el mosquito, sino con quien tenga al lado. O sea, ¿cómo se puso Sanbalat? Furioso. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 22, versículo 16. Capítulo 12, versículo 16. El enojo del necio, dice la Biblia, se conoce al instante. Proverbios 12, 16. El enojo del necio se conoce al instante. ¿Cuándo se conoce el enojo del necio? Al instante. ¿Por qué se enojó Sanbalat? Porque empezó la restauración. Porque empezaron a levantar los muros. Proverbios 12, 16, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu enojo. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo anida en el seno de los necios. No se apresure tu espíritu a enojarte, porque el enojo anida en el seno de los necios.
Mire qué tremendo esto. El primer enemigo que sale entonces para oponerse a la restauración es Sanbalat. Ahora, este Sanbalat es una fuerza cuya representación, ¿sabe qué? Es al mismo diablo. Es al mismo diablo. ¿Se da cuenta usted entonces lo que dice Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ahora, aparece otro personaje. Y eso es lo que vimos en el versículo 3. ¿Su nombre cómo es? Tobías. Ahora, lo que me llama a mí la atención de este personaje, que fíjense que su nombre significa Jehová es bueno. Miren qué tremendo esto. Su nombre significa Jehová es bueno, pero ¿a qué se está poniendo? A lo bueno que Dios está haciendo. Quiere decir que este personaje llamado Tobías, ¿quiénes son los que representan? Aquellos que te dicen que sí, pero das la vuelta y te dicen que no. ¿Sabes a quién yo digo que representa a Tobías? A la religiosidad. ¿Sabes? ¿Quieres conocer todo un religioso? Religioso de hueso colorado. ¿Sí? ¿Quieres conocer uno? Ah, yo predico mejor que él. Yo canto mejor que él. Yo hago las cosas mejor que él. Yo sé más que él. ¿Qué me puede enseñar a mí? ¿Qué puede hacer él que yo no pueda hacer? Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Simple. Si lo puede hacer, si lo sabe, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué entonces se enoja que alguien más lo esté haciendo? Porque tiene una vida de apariencias llamada religiosidad. ¿Y sabe qué? Este es un enemigo fuerte que se ha hecho en estos últimos tiempos dentro de la iglesia. Hay más religiosos dentro de la iglesia que los que están fuera de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora muchos se llenan la boca de decir, ay, hermano, eso no es de Dios. Eso a Dios no le agrada. ¿Cómo yo voy a saber si es de Dios y no es de Dios? ¿Cómo yo voy a saber si eso agrada a Dios o no agrada a Dios? ¿Cómo entonces yo me voy a poner a juzgar de algo que eso no es de Dios cuando yo sé que es Dios quien está hablando a través de una profecía? Pero solo porque a mí me enseñaron o porque a mí así me interpretaron un versículo, yo me voy a poner a juzgar y decir que eso no es de Dios. ¿Sabe qué? Es impresionante, hermano, pero hay más gente religiosa dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y lo tengo que decir con dolor en mi corazón. Si hay algo que yo le he dicho a Dios, lo que menos quiero es que haya religiosidad dentro de la iglesia. Que seamos transparentes y cristalinos como es el agua pura. Amén. Porque si no hay enemigo más grande que puede detener la restauración de una casa, de una ciudad, de un matrimonio, que la religiosidad. Eso es terrible, hermano. Miren, estos días que yo he estado en restauración ahí con unos hermanos, cuestiones de matrimonio, me he dado cuenta y digo, Dios mío, los matrimonios se están perdiendo porque la gente dice que es pecado. Se está grabando y no puede decir un montón de cosas, hermano. Entonces digo, y ustedes, y cuando se casaron ellos, lo que le están enseñando a ustedes, entonces ¿qué era? Entonces no era pecado. O es que lo hicieron de otra manera que la cual no era pecado. Pero ahora se atreven a decir que es pecado. ¿Sabe qué? Son enemigos. Son enemigos. ¿Y sabe qué es lo que hacen? De frente se parecen amigables, pero detrás se burlan. Se burlan. ¿En qué consiste la burla de Tobías? Mire qué es esto. ¿Qué significa Tobías? Jehová es bueno. Tobías. Pero ¿en qué consiste la burla de Tobías? ¿Qué es?
Dijimos Tobías, Jehová es bueno, eso significa su nombre. Pero ¿cómo es la burla de Tobías? Si una zorra pasa encima de ese cerco, de ese muro, lo derrumba, creyéndose más que ellos. Cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. ¿Sabe qué? Cuando Dios me ministraba esto, hermano, después de que prácticamente el tema surgió aquí, pero cuando ya me fui de fondo a ver este asunto, ¿sabe qué? Me doy cuenta y digo, Padre, ayúdame para que yo poder vencer todos esos enemigos. Porque si hay muchos que dicen que están y no están. Hay muchos que dicen que sí y son Tobías. Y son Tobías. El enemigo se enoja. ¿Sabes cuál es la razón que el enemigo se enoja? Que se predique en contra de estas cosas. ¿Por qué se enoja el enemigo? Porque se le está quitando la careta. Se le está quitando la máscara. ¿Quiénes fueron los que acusaron más a Cristo cuando él estaba en el tierra? Un momento, no eran religiosos, amigo. Eran los consagrados, entre comillas. Eran los más santos, entre comillas. ¿Sí? Pero cuando Jesús se puso a escribir en tierra, ¿dónde estaba entonces alguno de ellos que acusara a la mujer? Pero para la hora de poner el dedo, ahí sí estaban todos presentes. ¿Verdad que sí? ¿Qué decía la ley realmente? Que aquellos que fuesen encontrados en el acto del adulterio tendrían que sacarse a la plaza de la ciudad y los dos, morir ¿qué? Apedreados, porque eso lo trajeron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Sabe lo que hace la religión? La religión te dice, a este sí porque este es más calidad, el otro no, porque aquel le va a las y este le va a las Chivas. Este es de los míos, este es del Real Madrid, aquel no, aquel es del Barça, ¿va? No vinieron hoy, ¿va? Solo los madrilistas llegaron, ¿va? Aleluya. ¿Ah? ¿Por qué no trajeron al hombre? Cuando Jesús se pone a escribir en tierra y cuando él levanta la mirada y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Dice la Biblia que no había ninguno. ¿Sabes qué dijo Tobías? Ese muro que construyen ellos, si una zorra pasa encima de ese muro, ¿sabe lo que está haciendo? Está menospreciando la obra que ellos, escúchame bien, que ellos no son capaces de hacer. Por eso la próxima vez que alguien te diga, y tú vas con ese pastor ahí, ¿y cuántos son? ¿Sabes qué? No te sientas mal porque te digan tú y dile tú, ¿sabes qué? Pues yo le doy gloria a Dios porque por lo menos Dios me está usando a mí para levantar ese muro. Somos pocos pero hacemos bulla. Somos pocos pero el diablo tiembla cuando nos reunimos. Somos pocos pero hacemos tumbar, hacemos temblar el edificio. Hasta los quieren sacar. Pero ¿qué dijo Tobías? Ese muro, si una zorra pasa, una zorra, pues sigue pensando que una zorra lo va a derribar, pero la obra que Dios empieza no la derriba ni una zorra. La obra que Dios hace pareciera ser de que una zorra la derriba, pero no hay zorra, no hay gigante, no hay mar, no hay diablo que pueda derribar la obra de sus manos. No hay nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que se para en la roca, que la roca es Cristo,
Vienen vientos, vienen vendavales, vienen huracanes y Él permanece firme sobre la roca. Eso lo dice la Biblia. Quiere decir que no hay zorra, no hay zorro, no hay diablo que pueda pasar sobre la restauración que Dios ha empezado en nosotros. Pero téngase en cuenta siempre esto, que habrá una gran fuerza que se va a oponer a que tú y yo avancemos en la obra. Habrá fuerza que se va a oponer. Habrán oposiciones las cuales, ¿sabes qué? Tendremos que ignorar. Porque a ti no te ha llamado nadie de esta tierra. Aquí no te ha llamado ni el pastor, ni el diácono, ni el líder, ni nada. A ti quien te ha llamado se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y si Él te ha llamado, ¿sabes qué dice la Biblia? Que Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir entonces que tú no estás solo. No estamos solos. Pero hemos de encontrar, ¿sabes qué? Lucha. Y entre esa lucha, ¿sabes lo que vamos a encontrar? Menosprecio. Te van a menospreciar. Nos van a menospreciar. Pero ¿sabes qué? No importa que critiquen. No importa que menosprecien. Si yo he dicho Dios, si pocos son los que me ha dado, con eso soy feliz. Si poco hemos de ser, con eso soy feliz. Y que vale más que sea yo feliz delante de Él, que Él habite conmigo, a que estemos en medio de la multitud y no haya ni gloria de Dios. Yo prefiero que si somos pocos, pero que su presencia, que su gloria esté con nosotros. Sí. Pero que conste que habrán oposiciones. Habrán oposiciones. Habrán menosprecios. Habrán críticas. Habrán habladurías. Habrán calumnias. Habrán falsos. Entonces, la próxima vez no te preocupes si te salen diciendo que algún falso. Hermano, ¿qué no han dicho de mí? Mire, si lo han dicho de mí, ya lo dijeron de usted. ¿Qué no habrán dicho ya de nosotros? ¿Qué habladuría no han hecho de nosotros? ¿Qué falso no levantaron ya de nosotros? Unos cuantos, ¿verdad? Ya sabes que yo hablaba con un hermano y me decía este hermano que se construya un templo donde hay 100, 200 personas. Eso no es bendición, eso no es victoria. Eso no es victoria. Porque si todos se ponen de acuerdo y sueltan buena papa cada uno, se hace. Si hay un buen matemático, saca la cuenta y se hace. ¿Sabes qué es una victoria? Que hayan 10 pelones. O unos 10 peludos. Pero que levanten un templo de millones de dólares. ¿Ah? Dígame usted si eso no es una victoria. ¿Por qué? ¿Por los peludos o por los pelones? Es porque Dios está con los peludos, o sea, con los pelones. Dios está con ellos. Pero ¿sabes qué? Siempre nos van a ver de menos. Siempre nos van a ver de pequeños. So don't worry about it. Don't feel bad. La próxima vez que alguien te diga, ¿y cuántos son? ¿Sabes qué? La próxima vez que te diga, ¿y cuántos son ahí donde tú vas? Dile tú, somos como el ejército que reconstruyó las puertas y los muros de Jerusalén. Con eso lo callaste porque muchos de ellos ni Biblia saben. ¿Sí? Ni Biblia saben. Pero aparece Tobías en escena. ¿Y qué significa Tobías? Jehová es bueno. Son aquellos que tienen apariencia. Es la religiosidad. ¿Sabes qué, hermano? Si hay algo que yo he dicho, tengamos cuidado nosotros en no caer en un espíritu de religiosidad. Yo siempre he dicho, para todo hay un balance en la vida.
Y el balance muchas veces viene. Escúcheme bien esto. Aún hay gente que tiene un balance en sus vidas que ni cristianos son. Pero saben medir bien el balance. Esto no y esto sí. Esto sí y esto no. Todo en la vida requiere de un balance. Pero yo no me puedo poner a decirle a todo aquí, esto es pecado, esto no es pecado. Mire, hermano, yo conocí un hermano. Yo conocí un hermano allá en Júpiter. Mire, que ese hermano era capaz de recitar el Salmo 119 así. Pero si tenía el micrófono ese de cuerda y se le caía la cuerda, decía que el Señor reprenda al diablo. El diablo le estaba haciendo la guerra en el púlpito, jalándole la cuerda al micrófono. El diablo mire qué tremenda la lucha que tenía el pobre hermano. En todos lados lo perseguía el diablo. En todos lados. O sea, en pocas palabras le dijo al diablo al hermano que no pudo encajar bien el... que no pudo amarrar bien encajar bien el micrófono con el cable. Pero es muy espiritual. No, señor, don't be like that. Seriously. No vayamos nosotros a caer en eso, hermano. No. Porque hay gente, mire, cuando usted encuentre a alguien que se crea más santo que usted, pero usted sabe que usted dobla rodillas, que usted vive una vida agradable delante de Dios, y usted encuentra a alguien que se crea más santo que usted, dele la mano o dele un abrazo y dile: te bendigo, Tobías, en el nombre de Jesús. Dígaselo: te bendigo, Tobías, en el nombre de Jesús. Mi muro no habrá ninguna zorra que la pueda destruir. Es que, hermano, seamos sinceros. No le voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie. Prometo que las cámaras que están no le van a decir a nadie. ¿Usted se ha encontrado con gente que se cree más santo que uno? ¿Sí? Mire, yo le voy, mire, no le voy a decir a nadie. Silencio, no le voy a decir a nadie. Pero a mí me contó un hermano. Creo que fue allá en Júpiter también donde ese hermano me contó eso. Que había un hermano que si la hermana se ponía pantimedias, era pecado. Pero no le diga a nadie. Eso era pecado. Entonces digo yo, ¿y qué onda entonces en la noche de matrimonio? Ahí no hay pecado. Pero ¿sabe qué les dijo Jesús a este tipo de gente? ¿Sabe qué les dijo Jesús? Estoy hablando, no, hermano, de los que conocen la letra, estoy hablando de una religiosidad. Dijo: ponen cargas en los demás que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Por qué entonces Tobías dijo: si una zorra pasa encima de ese muro, lo derriba? Porque él no era capaz de levantarlo. Porque ¿qué fue lo que dijo Sanbalat? ¿Qué fue lo que dijo Sanbalat? Levantarán la muralla en medio de esas piedras quemadas, polvorientas. Para ellos ya eso era un desperdicio, para ellos ya eso era normal. Ellos ya estaban acostumbrados a las piedras quemadas. Se les olvidaban a ellos las promesas que Dios dijo a través de Isaac, de Abraham, que él estaba seguro que aún de las cenizas Dios lo podía levantar. Ahora, fíjense que aparece otro enemigo, con este voy terminando, pero este aparece en el capítulo 6, el libro de Nehemías. Capítulo 6, versículo 1. Voy terminando. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe,
y los demás de nuestros enemigos. Oiga esto. 3 eran los principales que aparecieron ahí. Pero esos 3 eran como los que llevaban la bandera. Pero iban más. Por eso cuando mire, yo no sé si usted ha dado cuenta, pero cuando a veces aquí hay una lucha, yo siento en mi espíritu que es una lucha y agarro el micrófono, lo primero que empiezo a reprender son enemigos visibles e invisibles. Porque hay visibles. ¿Cuál pudiera ser un enemigo visible dentro de la congregación? ¿Cuál podría ser un enemigo visible dentro de la congregación? Ya lo dije. ¿Sabe cuál podría ser un enemigo visible dentro de la congregación? Un religioso. Un religioso. Qué desorden, qué es esa brincadera. No, si yo estoy danzando delante de Dios. Pero ya es un enemigo dentro de la casa. ¿Por qué? Porque me está acusando. Porque yo estoy danzando. Entonces, pero por eso agarra el micrófono, reprendemos en el nombre de Jesús todo principado, todo enemigo, sea visible o invisible. ¡Pum! Se cae. Mejor se van. Entonces, mire, dice que habían 3 principales y muchos enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Versículo 2, Sanbalat. Aquí aparece el otro. Y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos. Mire cómo son las cosas, hermano. ¿Sabe? Aquí se destapa cómo funciona el plan del enemigo. ¿Sabe cómo funciona el plan del enemigo? En primer lugar, como una fuerza opositora. En segundo lugar, el plan del enemigo se desarrolla, ¿sabes de qué manera? A través del menosprecio. Pero cuando el enemigo se da cuenta que no te puede vencer ni con su fuerza, ni con su menosprecio, ¿sabes qué trata? Asociémonos. Ven y reunámonos. Wait a minute. Are you kidding me? Really? ¿Eso es lo que tú piensas? Ahora tú me llamas a mí, que eres mi enemigo, que nos reunamos. ¿Que nos reunamos para qué? Mire cómo dice. Que nos reunamos en alguna de las aldeas del campo de On. Mas ellos habían pensado, ¿qué era lo que habían pensado ellos? Hacer mal. Quiere decir entonces que la estrategia del enemigo para que tú te reúnas muchas veces con él, ¿para qué es? Para hacer mal. Para hacer mal. Mire, por eso cuando de pronto, mire hermano, yo no quiero caer en el mismo papel también del que estoy hablando. Pero tenga cuidado usted de pronto en la calle. Tenga cuidado. ¿Sabe qué? Tenga cuidado cuando de pronto alguien le dice, no, pero mire, traiga la Biblia. Hablamos, la Biblia a mí me dice. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque ya de pronto el plan, ¿sabe cuál es? Hacerle mal. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Y envié mensajeros diciendo, yo hago una obra. ¿Sabe cuál debe ser la actitud siempre de nosotros? Mantenernos firmes en la obra. Lo que Dios nos ha mandado a hacer, en eso vamos a estar. Decimos amén. Dice, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Pero ¿sabes qué? Como mi esposa tiene un dicho nada más que se me olvidó ahorita. Es el mismo diablo con diferente... Ay, se me fue. Es el mismo gato, solo que revolcado. Ese es el dicho. Mire, ¿por qué le digo esto? Entonces Sanbalat envió a mí, ¿a quién envió? A su criado. Ya no envió mensajero.
¿A quién envió ahora? Envió a su siervo. Es decir, envió a su servidor. Y ya no lo envió con palabra. Mire cómo dice. Para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarnos. Mire qué tremendo, hermano. Los que están edificando la ciudad están siendo acusados ¿de qué? De rebelión. No te sorprende entonces que la próxima vez te digan que el rebelde eres tú. No te vayas a sorprender que cuando de repente te digan no, que el rebelde, que el que está mal, eres tú. Y el hecho que estemos gorditos, pues no somos tamales. No estamos tamales. Pensáis revelar. Versículo 7. Y que ha puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas las palabras del rey, las tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. ¿Sabe ahora de qué lo están acusando a Nehemías? De que él ha puesto profetas para que profeticen a favor de él. Mira el plan del enemigo. Descubramos entonces el plan del enemigo. ¿Cómo trabaja? Trabaja haciendo fuerza, poniendo presión. ¿De qué manera? ¿De qué manera pone presión? En menosprecio muchas veces. Te va a menospreciar. En tercer lugar, ¿sabes qué? Cuando se dé cuenta que no puede, entonces te va a llamar y te va a decir: ¿sabes qué? Asociémonos. Asociémonos. Mira, yo sé que, que hermano, a unos hermanos acá les mandé una comedia en esta semana. Y cómo yo me gocé, hermano, con esa comedia. Se la puedo mandar a ustedes, se la puedo mandar, no voy a ser tan mal, hermano. Pero la comedia decía, era la boda de una bautista con un pentecostal. Y sabe que ya cuando el pentecostal va a ir a pedir permiso por la bautista, mire, perdónenme, pero tengo que decir nombre porque, ¿sabe qué? Le dice: está bien. Entonces le viene a ella y le dice: te prometo que me voy a aprender todos los cantos de Miel San Marco. Entonces, y viene él y le responde: nuestros cultos de fuego pentecostal son de 6 horas. Pero te prometo que podemos cantar menos. Entran en una asociación. Se asocian. Para que al final venga siendo la iglesia bautista fuego pentecostal. Es una comedia, es una comedia. Pero, ¿cuál es el punto? El enemigo de esa manera va a buscar. Nos asociamos. ¿De qué manera entonces trabaja el enemigo? En primer lugar te acusa. Por eso ahora que el hermano cantaba ese canto, ¡ay, qué rico lo cantaron! De verdad, lo deberían de cantar más seguido. El que me acusó. Porque ¿sabe qué? Habrá un enemigo que estará ahí solo para acusarte. Solo para acusarte. ¿Sabe? El nombre de este enemigo, Gesén, ¿sabe qué significa? Significa lluvia, pero no solo lluvia. También significa carnal. Cuando yo descubrí eso, hermano, y yo tenía en mente, porque ya lo había medio estudiado la vez pasada, cuando Johnny dijo de este asunto, de los 3 enemigos principales. Entonces, cuando yo descubrí esto, ¿sabes qué es lo que me di cuenta? Como cristianos tenemos una lucha.
una lucha espiritual, en el espíritu. Y en el espíritu, ¿sabe quién ataca? Zambalat. En el alma, ¿sabe quién ataca? Tobías. En el cuerpo, ¿sabe quién ataca? Gesem. Lluvia. Lluvia carnal. Por eso, ¿qué es lo que busca entonces? Acuerdos. Acuerdos. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que yo me di cuenta de esto, ¿cuáles son las actitudes de uno de los enemigos? ¿Cómo tú sabes que es un enemigo? Que cuando tú estás restaurando, no se alegra, se enoja. ¿Cuál es una de las actitudes que tú conoces que es un enemigo? Es porque hace conspiración. ¿Sabe lo que hicieron estos? Sobornaron a un profeta. Si tú sigues leyendo el capítulo 6 del libro de Nehemías, dice que sobornaron a uno. ¿Para qué? Para que hiciera una disque profecía y se la dijera a Nehemías que entrara en el templo, porque en el templo, ¿cuál era el plan? De matarlo en el templo. Ojo con esto. ¿Dónde el enemigo quiere ver muerto a su ministro? En los templos. En los templos. ¿Dónde empieza la mayor acusación de un ministro? En el templo. En el templo. Otra de las actitudes, ¿sabes cuál es? Es que hacen disturbios. Y por último, manipulan y sobornan a los profetas. ¿A quién sobornó bien el enemigo? Hablamos el domingo pasado, creo que fue. ¿Se acuerda de Naamán? ¿Se acuerda de Giesi? Sobornados por el enemigo. Ahora, ¿cuál debe ser la postura? Si va pasando, Jorge, con su término. ¿Cuál debe ser la postura de un restaurador? Cuando usted lee el capítulo 2, dice la Biblia que lo primero que hizo Nehemías cuando escuchó esto, no se fue a quejar con los que construían, con los que edificaban. ¿Sabe qué fue lo primero que él hizo? Dice la Biblia que se puso a orar. Se puso a orar, pero siguió edificando. Estaba orando, estaba edificando, pero se armó. Estaba orando, estaba edificado y estaba armado. Y dio órdenes que cuando se oyese la bocina, todos se reunieran en un mismo lugar. Aprendió discernimiento. Pero mira esto. Y esto es lo que va a pasar con todos aquellos tus enemigos, y lo declaro en el nombre de Jesús hoy. Amén, amén. Capítulo 4, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Y vuelve el baldón sobre ellos, sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Porque se airaron. ¿Contra quiénes se airaron? ¿Contra quiénes se airaron? Quiere decir que si tú estás edificando, contra ti se ha levantado. Contra ti se ha levantado. Pero hay una promesa, y es la que voy a buscar. No lo tenía planificado, pero mira cómo dice esta promesa. Está en el libro del profeta Isaías. Solo déjame ver si está en el capítulo 47 o en el versículo o en el capítulo 49. Bendito. Pero es aquella promesa que dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si alguien la busca y me dice la cita. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, que ninguna arma
contra ti prosperará. Si Dios te ha llamado a edificar, no habrá menosprecio, no habrá crítica, no habrá religiosidad que contra ti prospere. Ahora, ten en cuenta esto, que si Dios te ha traído una casa de restauración, enemigos vas a tener. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. ¿Qué dice? Esta es la herencia ¿de quién? De los siervos de Jehová. Ahora te pregunto yo, ¿alguien te ha acusado? ¿Alguien te ha menospreciado? ¿Alguien te ha señalado? ¿Alguien te ha ignorado? ¿Alguien ha dicho que lo que tú haces no tiene valor? ¿Alguien te ha tratado así? Son enemigos. Son enemigos. Pero yo estoy aquí para decirte que si Dios lo ha hecho, si Dios te ha llamado a restaurar, no tengas temor. No tengas temor. Porque enemigos siempre van a haber. Ahora te pregunto, de todo lo que hemos hablado, ¿reconoces tú que tienes enemigos? ¿Sí? Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Para ti que probablemente tú consideras que hay enemigos, te sientes que te han menospreciado, te han señalado, te han ignorado, han dicho cosas de ti que no tiene sentido, que no vale la pena, que ya lo intentaste una vez, que eso no va a funcionar. Pues yo estoy para decirte, habrá gente que se va a burlar, gente que va a menospreciar lo que Dios ha empezado a hacer en ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sigue orando, sigue edificando, sigue trabajando, ármate con las armas de luz, con las armas que dice la Escritura. Pero sobre todo, aprende a escuchar cuando la trompeta suene para reunirte ahí. No le tengas miedo que se levante Sanbalat, porque será una fuerza. No tengas miedo que se levante Tobías. No tengas miedo que se levante Gesén, porque hemos de vencer contra el diablo, contra el mundo y aún contra la carne, porque somos vencedores por la palabra. Amén.